A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Son ingresos que este momento al fisco prácticamente no le está generando ningún tipo de ingreso adicional. Y no le está generando porque, por un lado, el precio del petróleo está atado a un coste de producción muy alto, en cuyo caso el valor que le queda libre para el Estado es muy marginal y en ocasiones durante este semestre
no solamente que no le ha tocado recibir un valor, sino que le ha tocado poner plata o generar una cuenta por pagar a las compañías de exploración y de explotación de petróleo. Por otro lado, también hemos visto que la recaudación tributaria producto de la recesión registra números pequeños. Para el primer semestre, las cifras que he podido revisar apuntan a una caída impositiva de aproximadamente un 16% frente al mismo primer semestre del año pasado, y con algunos impuestos, como es el caso del IVA, que está cayendo a tasas cercanas al 20%. Esto pues hace pues que los ingresos por presupuesto, por el tema de exportación de crudo y ahora en el caso del tema de impuestos, hace una caída de ingresos que no le permite subsistir al presupuesto tal como se lo aprobó. Obviamente existe también el ingreso que recibiría el Estado por venta interna de derivados, pero este ingreso también es nulo por cuanto existen, como sabemos, ciertos subsidios, sobre todo en derivados, que a pesar de que la gasolina o el petróleo ha caído, el precio de la gasolina está cercano al del mercado internacional, no recibe nada del Estado. Porque obviamente también hay otros subsidios cruzados en algunos casos y otros de origen interno que no están registrados, pero que le cuestan al Estado, como es, por ejemplo, a qué precio el barril le vende Petroecuador a la refinería para que pueda refinar crudo. Ese precio está muy cercano al costo de producción, en algunos casos yo creo que está por debajo del costo de producción. Entonces, dicho esto, los ingresos caen y los gastos caen, pero tampoco en la misma proporción, lo que significa en términos prácticos que caen los gastos por debajo de la caída de ingresos y la brecha fiscal o el desequilibrio se amplía, es decir, aumenta el hueco fiscal. Esto simplemente como una anotación introductoria para poder seguir analizando el tema del presupuesto de este primer semestre y lo que esperamos pueda acontecer para todo el año. ¿Cómo ves tú los números, Bernardo? A mí me parece de harto valor lo que acabas de describir, Mauricio, porque demuestra que hemos tenido un déficit, o que el sector público no financiero ha tenido un déficit en el primer semestre del año. Es claro que hubo una caída del precio del petróleo que llegó a estar cercana a los $20 el barril. Es claro que hubo algunos gastos adicionales, pero también hubo 2 reformas tributarias y lo más importante me parece poner esto en contexto. ¿Qué significa que el sector público no financiero haya tenido un déficit en el primer semestre del año? Si es que uno ve los ingresos y los gastos que realiza el fisco, no son estáticos o no son, digamos, equilibrados a lo largo del año. Por ejemplo, en el segundo semestre del año hay que pagar el 13º y el 14º, lo cual le significan mayores gastos al Estado. En el primer semestre del año recauda el fisco el grueso del impuesto a la renta, lo cual le genera mayores ingresos en el primer semestre del año. Y como consecuencia de estas estacionalidades, así como los comercios suelen vender más en diciembre, los ingresos y los gastos del fisco varían a lo largo del año. Decía, como consecuencia de estas estacionalidades, generalmente, y uno lo puede confirmar viendo los datos históricos, el sector público no financiero tiene un superávit en el primer semestre y suele tener un déficit importante en los últimos años por los excesos que ha cometido el Estado en el manejo de su gasto en el segundo semestre del año. Pero este año estamos viviendo una anomalía, hemos tenido un déficit en el primer semestre del año. Y la pregunta que creo que es natural, que mucha gente se debe estar haciendo en este momento es, ¿qué va a pasar el segundo semestre del año si es que en el primer semestre, que suele ser superavitario, ya tuvimos un déficit? Y claro, para que se mantenga la actividad, lo lógico sería que el gobierno siga acumulando deudas para que pueda mantener sus gastos y se mantenga la actividad económica. Pero surgen algunas preguntas. ¿Va a conseguir desembolsos? ¿Va a conseguir créditos? ¿Va a conseguir préstamos para
poder satisfacer esa brecha entre el exceso de gastos frente a los ingresos que son menores, va a recortar algunos gastos para que el hueco no sea demasiado, la diferencia no sea demasiado amplia. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Cómo va a sobrevivir este segundo semestre? Yo creo que el campo al endeudamiento es cada vez más bajo, pero sí puede haber inversionistas y prestamistas interesados en otorgar créditos al gobierno por varias razones. La una, porque los rendimientos son altos, y cada vez más altos en realidad, entonces eso es atractivo. La otra es que muy probablemente, no es definitivo, las personas que actualmente son responsables de la política económica no van a ser los responsables cuando haya que pagar los intereses y el capital de la deuda contratada actualmente. Entonces, te puede dar un grado de garantía si es que tú eres el prestamista. Y además, todavía hay cierto espacio, si bien la deuda a nosotros nos resulta sumamente cara, onerosa y que necesita reperfilarse, necesitamos cambiar las condiciones, pero para el gobierno, con un interés más bien de corto plazo y electoral, podría resultarle interesante seguirse endeudando a condiciones absolutamente negativas para la sociedad ecuatoriana, que somos los que finalmente pagamos la deuda a través de nuestros impuestos o de las obras que se dejan de hacer para con esos recursos pagar los impuestos. Ahora, si es que no se consiguen las deudas, seguramente, si es que no hay un espacio para seguir, para que el Estado se siga endeudando en el segundo semestre o en los meses que quedan del segundo semestre del año, sí creo que podría haber una caída en la actividad porque el gasto público se va a venir cayendo, y quisiera dar un par de datos al respecto. La tasa de variación de la inversión física, es decir, lo que técnicamente llamamos formación bruta de capital fijo, ha caído los 4 últimos trimestres. El último dato que tenemos es del primer trimestre de este año, es decir, cayó los 3 últimos trimestres del año 2015 y el primer trimestre del 2016, y se redujo el 8,9% el primer trimestre de 2016 con respecto al año previo, es decir, al primer semestre del 2015, 8,9% de reducción de la inversión total en maquinaria, la inversión física. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede en parte porque el Estado se volvió el gran inversor de este país en obra pública o en obras, y como no se generaron las condiciones de confianza, de certeza para los inversionistas, el sector público redujo su participación en la inversión total. El sector privado, en el año, para graficar nada más, en el año 2000 o 2001 por ejemplo, el sector privado tenía el 67% de la inversión total en el país y el sector público el 33% restante. En el año 2006, justo el año previo a que llegue el presidente Correa, el sector privado tenía el 80% de la inversión total y el sector público aportaba solo con el 20%. Esta tendencia se revertió a lo largo de los años del presidente Correa, y en el año 2014 el sector público tuvo más del 50% de la participación total y el sector privado menos de eso. Entonces la inversión se volvió sumamente dependiente del sector público, pero el sector público contrajo 26% su gasto en formación bruta de capital fijo el año 2015 con relación al 2014, y en los primeros 6 meses de este año contrajo ese gasto en 28% más, es decir, primer semestre de 2016 comparado con primer semestre de 2015. ¿Qué significa esto? Que el Estado cerró prácticamente completamente la llave de su inversión, y como consecuencia de ello se ha caído, como mostré hace un rato con los datos, la inversión física y la capacidad de crecer la economía a futuro. Lamentablemente, los que están a cargo de las políticas públicas en este momento les interesa más los temas de corto plazo, por eso no hay un ajuste en el tamaño del Estado, que es absolutamente sobredimensionado, no se ha reducido el gasto corriente, y están supeditando el crecimiento a futuro y a mediano plazo de la economía, que eso se consigue con inversión física.
Eso se ha reducido de manera dramática, vertiginosa. Entonces tenemos una serie de desafíos, Mauricio. La pregunta que yo tengo es, ¿qué crees tú que va a pasar en este segundo semestre cuando ya en el primer semestre hemos incurrido en un déficit y hay varios cimientos que mantienen el crecimiento de la economía a mediano plazo que se han visto sacrificados por esta renuencia a ajustar el tamaño del Estado? Va a haber los prestamistas para que el gobierno pueda mantener su ritmo de gastos en el siguiente semestre. Si es que hubiera esos prestamistas, ¿cuál va a ser las consecuencias para la población en términos de esfuerzos que vamos a tener que hacer? Esto en un contexto de la coyuntura que estamos viviendo naturalmente. Bueno, creo que es importante destacar que el presupuesto del Estado es un lector, yo diría, bastante idóneo y tal vez preciso inclusive para ver cuál es la gestión de las finanzas públicas de cualquier gobierno. Aquí se ve en dónde están los énfasis, se ve también las debilidades, se ve también dónde está la tendencia del gobierno inclusive, la estructura, la organización, es decir, si es un buen lector. Y hago esta explicación inicial para decir que el presupuesto del Estado es un presupuesto donde en este momento tenemos un subregistro de las operaciones. No están de alguna manera expresadas con claridad todas las obligaciones del Estado, cosa que no debería pasar. Por decirles, ahí falta, por ejemplo, todos aquellos atrasos que sin haber estado presupuestados sí forman parte del financiamiento que se requiere. Por lo tanto, en el momento en que nosotros vemos los ingresos y los gastos y después vemos las amortizaciones que hay que pagar, normalmente no están incluidos ahí los valores de los atrasos, lo que se llama la deuda flotante o la mochila o la bola, que también se conoce, y le genera una presión de recursos y de liquidez importante. Entonces ahí, por ejemplo, con esa señal podemos observar cuando un Estado tiene obligaciones pendientes. Y eso es lo que se ha venido dando con bastante, yo diría, importancia y énfasis en las últimas fechas, en los últimos meses, un crecimiento de la bola. Segundo, hay obligaciones que no registra el presupuesto, que son las obligaciones contingentes. Los presupuestos no tienen contingentes, cuentas contingentes que tiene un banco. Cuando un banco emite un aval o emite una póliza, tiene cuentas contingentes, pero el presupuesto del Estado no. ¿Esto qué significa? Que el momento en que salió el fallo a favor de la empresa Occidental, eso no estaba presupuestado, no estaba provisionado, si vale la palabra, no había la reserva para ello y por lo tanto es una presión de liquidez adicional que no estaba puesto en el presupuesto. Entonces, esto un poco lo que quiero decir es que en el presupuesto deberían registrarse todas las operaciones, debería ponerse un extracontable, llamemos así, de las cuentas contingentes, porque el Ecuador tiene cuentas contingentes, como ya le tocó pagar una obligación con la empresa Texaco Chevron, tiene muchos otros arbitrajes internacionales que no sabemos cuál va a ser el fallo final, pero que finalmente, o al final del día, como se dice, le van a generar una presión fiscal al presupuesto del Estado. Vamos a entrar en una primera etapa, un primer momento de espera para poder continuar en una segunda etapa con estos análisis sobre la coyuntura económica y las finanzas públicas del país. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una.
Continuamos, Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigas, amigos, en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo quien les habla. Hoy día no nos acompaña Rodrigo Espinosa, así que estamos con Bernardo conversando un poco de la situación de las finanzas públicas del primer semestre y lo que se ve para el segundo. Yo estaba terminando el segmento anterior comentando de que el presupuesto es un buen lector, pero que muchas veces no incorpora cuentas que le generan presión de liquidez, sobre todo cuando hay atrasos, cuando hay obligaciones no cumplidas, no registradas. Hay en ese sentido una responsabilidad de tener claridad en cuál es la real necesidad fiscal de un gobierno. Y hago esta aclaración para decir que el déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos, no es un lector completo. Hay necesidad de incorporar toda aquella obligación de capital que se vence, de deuda pública que se vence, interna y externa, y las otras cosas que no están puestas, como los atrasos, como las obligaciones a cumplirse cuando hay un fallo arbitral producto de algún juicio internacional y que el Ecuador no los tiene registrados, entre otros conceptos. Y los números, hasta hace poco y que no han cambiado mayormente, pueden dar fe para pensar que el total del monto por levantarse, llamemos así, de recursos de este año probablemente estén alrededor de los 13,000 millones de dólares. Y esta cifra incluye obviamente también valores que se vencen de deuda interna, que se vencen en papel, pero que igual hay que pagar, y si no hay la plata, pues tiene que pensarse en una suerte de emisión de reemplazo, es decir, canjear el papel viejo, el bono viejo por un nuevo papel para mantener activa la operación y el compromiso. Y esto es parte también de esos 13,000 millones que estoy mencionando, como debe ser parte, por ejemplo, el pago de obligaciones de corto plazo que no están registradas, certificados de tesorería de la Tesorería de la Nación, TBCs, es decir, títulos del Banco Central, que también son papeles de corto plazo emitidos por el propio Banco Central, que son una suerte de obligación cuasi fiscal, llamemos así, entre otras obligaciones que tienen que incorporarse. El otro elemento que me parecía importante anotar sobre esto es que yo no veo grandes cambios para el segundo semestre, es decir, últimamente se ha escuchado como que vienen vientos frescos y mejoras para el segundo semestre. Algo lo comentamos del programa anterior, pero ya que estamos hablando del tema, yo no veo claridad sobre esto. Lo que sí veo es deuda pública, sobre todo externa, que ayuda a pagar obligaciones, y eso da una sensación de alivio, pero no es nada permanente, es frugal, es espurio, viene y se va, y esto hace pues que no se ve una recuperación. Por lo tanto, el resultado fiscal del primer semestre, que ya de entrada presenta ya un desequilibrio, siendo un semestre, como se dijo, tradicionalmente, históricamente más auspicioso que el segundo probablemente se va a ver el Estado y el gobierno con más presiones para seguirse endeudando, y esa será pues la herencia, el legado que nos deje este gobierno para una siguiente administración. El peso de la deuda sigue creciendo, la estructura de la deuda sigue siendo muy cara y muy concentrada en plazo corto, y eso hace pues que la presión de liquidez sea cada vez mayor. Tengo entendido, por ejemplo, que los bonos de corto plazo emitidos por el Estado y que se han comprado con plata en las reservas ya superó los 3,000 millones. Y esto es otra presión adicional que tiene que considerarse para efectos presupuestarios del segundo semestre. Así que muchos indicadores de buenas noticias sobre el segundo semestre no se conocen, y si el gobierno está pensando en que va a poder levantar plata por alguna vía en cantidades importantes y para eso podrá cubrir obligaciones,
creo que lo único que está diciéndonos es que el próximo gobierno se complique mientras que yo pueda pasar este periodo. Buscaré mecanismos de hacer frente a lo que se vence y claro, el dolor de cabeza será para después. Ya estamos hablando de una deuda que con todo lo no registrado debe estar aproximadamente unos 46 mil millones de dólares, que respecto a la población estamos hablando de que más o menos 3 mil dólares por persona es lo que le toca a cada ecuatoriano que nace con estas obligaciones últimamente contratadas, y eso será pues el principal o uno de los principales elementos de análisis y de replanteamiento para el nuevo gobierno. Tendrá que sentarse con los acreedores a buscar condiciones distintas, más adecuadas, tendrá que ver cómo emite bonos, reemplazar bonos caros por bonos baratos. Para eso un programa de confianza será imprescindible, entre algunas otras decisiones. Así que en resumen, este segundo semestre yo le veo muy similar al primero y apoyado en los mismos factores, básicamente nueva deuda interna una parte y probablemente mayoritariamente externa. ¿Cómo ves tú el tema? Yo quisiera hacer dos observaciones o dos precisiones. A mí me parece que lo lógico, dada la escasez de recursos que está viviendo el fisco, es que genere las condiciones mínimas para que ese espacio, por ejemplo, en la inversión que estábamos mencionando en el segmento previo, que está dejando el sector público, ese vacío que está dejando el menor gasto en inversión física del sector público, lo llene el sector privado. Eso me luce absolutamente lógico. Sin embargo, hay que ponerse a pensar cuáles son las condiciones que busca el sector privado, los inversionistas. Un grado de certeza en las normas tributarias y laborales, claridad. Uno conversa con los abogados tributaristas, por ejemplo, y claro, nosotros solemos comentar a menudo que ha habido alrededor de, me parece, 20 reformas tributarias a lo largo de este decenio de gobierno. Sin embargo, no solo cuentan los cambios a la norma, los cambios a la ley, sino que hay muchísimos cambios en las resoluciones, en los reglamentos normativos referentes al tema tributario, y que finalmente las empresas no conocen las reglas del juego e incluso hacen consultas al Servicio de Rentas Internas, y los señores de Servicio de Rentas Internas se demoran mucho tiempo en responder la consulta, y la respuesta a la consulta últimamente se ha vuelto común, tengo entendido, decir, es lo que la ley dice. Pero nosotros queremos que nos ayude a interpretar la ley, porque luego usted interpreta de otra forma y nos cae una sanción. Entonces, hay muchísimos cambios en las normas tributarias. Hay altísimos costos para contratar en el sector del empleo, digamos. Y digo altos costos porque si es que uno hace una contratación y luego resulta que por menores ventas o por lo que fuere hay que reducir el personal, el costo de despido es sumamente alto, y cuando el costo de despido es alto, las empresas se vuelven renuentes a contratar y a emprender. Hay muchísima incertidumbre incluso al régimen, incluso respecto al régimen cambiario. Cuando uno ve, como ya mencionó Mauricio, que el Banco Central, de la nada, porque hace 2 años prácticamente no existía ese crédito y el año pasado eran 500 millones en agosto del año pasado, cuando uno ve que en agosto de este año estamos prestando más de 3.100 millones, o que el Banco Central está prestando más de 3.100 millones al gobierno, es natural preguntarse si es que existen las reservas necesarias en caso de que hubiera una urgencia, por ejemplo, en los bancos, y los bancos tienen sus depósitos en el Banco Central, y el Banco Central no tiene las reservas para responder a esos depósitos. Entonces, esas cosas generan incertidumbre, y como hay esa incertidumbre, no viene la inversión que podría llenar el vacío que ha dejado el menor gasto del sector público, por ejemplo, o exclusivamente en el sector de capital, en las inversiones físicas. Digo esto porque en el gasto corriente, como ya hemos mencionado, no ha habido un redimensionamiento del tamaño del Estado. Así que sería lógico crear condiciones para atraer
al sector privado, tanto nacional como internacional, para que llene ese vacío, pero no se están creando esas condiciones, más bien se están exacerbando las malas condiciones que han espantado y han disuadido la inversión a lo largo de estos años. Mauricio decía, como segundo tema, me pareció absolutamente, coincido con la precisión de Mauricio, pero quiero hacer un comentario. Decía, si es que el gobierno actual se sigue endeudando, dice, eso va a ocasionar que el próximo gobierno se complique. Estoy citando textualmente lo que dijo Mauricio. Yo coincido, va a ser un tema, reperfilar esa deuda porque es extremadamente cara y significa un alto sacrificio para el fisco. Sin embargo, me parece que podríamos decir que no solo que el próximo gobierno se complique, sino que va a causar que la población se complique durante los próximos años por el mal manejo de la deuda durante este año y por la absoluta renuencia a redimensionar el tamaño del Estado, evidentemente por razones electorales. Así que simplemente quería precisar, no es solo el gobierno, quien sea que le toque administrar el Estado, o el gobierno en el próximo periodo, sino los ciudadanos nos vamos a ver complicados porque o vamos a tener que seguir pagando, por ejemplo, el 14% del IVA para que el Estado pueda hacer frente al pago de intereses, etcétera, o va a haber obras que el Estado no va a poder realizar, el sector público no va a poder realizar, porque en lugar de destinar los recursos a esas obras va a tener que destinar un buen pedazo de los recursos al pago de intereses de deudas que son extremadamente caras. Así que los ciudadanos somos finalmente los afectados por el tema. Mauricio, tú habías anticipado que sería bueno comentar también llamémoslo así, este discurso o este lirismo ideológico que distorsiona un poco el debate técnico. Y más bien quisiera ver si es que nos encaminamos por ahí, es algo que quisieras complementar. No, sí, yo creo que es bueno cerrar el capítulo anterior tal vez con alguna conclusión corta y tal vez decir que no vemos, y me corrige si no estoy en lo correcto, no vemos el que las cosas mejoren para el segundo semestre. Creo que fiscalmente estamos con la misma lectura de que la cosa no va a mejorar, eventualmente inclusive se puede complicar más y por lo tanto no hay argumentos para pensar que va a haber una mejoría real en las finanzas públicas y el presupuesto del segundo semestre. Así que creo que estamos... Una pregunta que podría ser que estén pensando o haciéndose las personas que nos escuchan o que nos ven. ¿Tú consideras que podría haber un accidente o que podría haber una aún mayor contracción de la economía? Yo coincido, no va a haber una mejoría, no se va a dar en el segundo semestre. Ahora, ¿podría ser que siga descendiendo la actividad económica el segundo semestre? Yo creo que con que las estimaciones se cumplan, me refiero a la caída de algunas fuentes de información como los multilaterales del Fondo del Banco Mundial de que el país crecería al 4,5 o al 4%, ya creo que es lo suficientemente grave como para podernos preocupar de lo que eso significa. Hay una información reciente que salió en los medios sobre 6.500 empresas que han tenido que cerrar. No recuerdo si es en el último año o en el último semestre, pero en todo caso es un número significativo porque eso significa empleo. A un promedio X por empresa, mucha gente que no tiene trabajo y todos los que se ven afectados producto de la persona que se queda sin trabajo. Es decir, ahí sí creo yo hay un problema de fondo que no se va a poder resolver, ¿no? Así que bueno, ese creería yo es un poco la conclusión de esta primera parte. Yo había dicho al principio de este programa que mucho se conversa sobre el tema de los modelos de manejo económico, diciendo que este modelo es neoliberal y este no es neoliberal, es más socialista o eventualmente puede ser estructuralista o hasta podría ser marxista. Pero creo que para simplemente dar una suerte de información básica a los que nos escuchan, los que nos observan, hacer una explicación. Decir, cuando se habla de los modelos neoliberales,
normalmente hacemos referencia a lo que antes fueron los clásicos, los neoclásicos, ahora llamados neoliberales, y que promueven el libre mercado, promueven la participación privada de una manera más activa, están muy apegados al capital como uno de los instrumentos de decisión y de producción, uno de los factores, y ese es un poco el conocimiento general que se observa sobre la escuela neoliberal o neoclásica. En el caso de la estructuralista, de la posición estructuralista, de la línea del pensamiento estructuralista, es una posición donde hay una actividad mucho más importante del Estado, donde el Estado participa en una serie de actividades, donde hay una lectura un poco distinta a veces de los fenómenos, más del lado de la oferta que de la de propia demanda, y que los problemas son estructurales y que hay que corregir la estructura para poder corregir la sintomatología, si vale el término posterior, y sobre esa base más o menos se hace el análisis. En el primer caso, exponentes en el área económica, podemos citar a muchos, podemos citar a Paul Samuelson, Milton Friedman, podemos citar al mismo Adam Smith de La mano invisible. Por el otro lado, podemos citar a exponentes de la región, como puede ser Raúl Prebisch, como exponentes como fue Fernando Enrique Cardoso en su primera etapa, no en la actual, entre otros. Y claro, existen posiciones un poquito más radicales, como son las posiciones socialistas, donde hablan de regímenes mucho más concentradores de las decisiones, y los regímenes más sostenidos por la escuela marxista a través de su libro El Capital de Carlos Marx, donde habla de la propiedad del Estado de los medios de producción, donde habla de que la plusvalía del uso del capital es lo que se apropian los propietarios de los medios, sistemas que por cierto prácticamente no están en ningún régimen político en el mundo, con algunas yo diría cercanías, como es el régimen de Corea del Norte o el régimen cubano o algún otro régimen que podríamos decirlo está más cercano. Pero esta explicación la hago previamente simplemente para poder analizar un poco este tema que nos pareció importante compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a entrar en una segunda pausa para continuar estos temas. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, queridas amigos, amigas, en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, que no nos acompaña en esta oportunidad, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, analizando sobre el tema de las ideologías de la política económica, las visiones neoclásicas, neoliberales, las estructuralistas, y un poco hablando sobre cuáles son los lineamientos que más se conocen sobre estas líneas de pensamiento económico. Quería comentarles algo que me parece importante, al menos desde mi punto de vista, anotar. Creo yo que con el transcurso de los años, con lo que ha acontecido en el mundo, en América Latina también,
creería que ha perdido bastante fuerza el poder encasillar en un solo nombre, en una línea del pensamiento económico, el quehacer económico, es decir, la política económica. Y digo esto porque a lo largo de la experiencia que se ha vivido, se ve que países que han tenido coherencia en el manejo, una dirección, han tenido asimismo periodos de gobierno con distinta orientación política, distinta orientación ideológica. Tal vez uno de los ejemplos es Chile. Chile es un país que, como sabemos, tuvo un periodo dictatorial que terminó el año 90. Estuvo 17 años en el poder el ex presidente, dictador Pinochet. Los últimos 5 años del gobierno de ese periodo, que fue el que mejor les fue económicamente, empezó con una línea de acción donde lo fundamental era el orden fiscal, donde había que buscar acuerdos externos, donde había que dar al sector privado un rol de importancia esencial, donde se tenía que tener una suerte de ahorro para volverle a la economía menos vulnerable, etcétera. Eso pasó después a la coalición de algunos partidos políticos cuando terminó ese régimen, encabezado por el expresidente Patricio Aylwin, y de ahí siguió con todo el resto de presidentes con regímenes políticos distintos. Me refiero al expresidente Eduardo Frei, me refiero al expresidente Piñera, José Piñera, a la expresidenta Bachelet, nuevamente a la presidenta Bachelet. ¿Y qué significa esto? Regímenes socialistas, regímenes de derecha, regímenes de coalición, hasta dictadura. Y sobre esa base se creó un andamiaje de acción económica que le ha dado resultados reales a ese país. Por ejemplo, este momento Chile es un país que no tiene pobres. Bajo los estándares internacionales de medición de pobreza, por el lado al menos de los ingresos, es un país donde no hay pobres ya. Obviamente eso no quiere decir que no haya todavía inequidad y problemas que resolver, pero sin duda alguna ese país está bastante mejor que hace 2 o 3 décadas atrás. Y creo que ese avance en la conducción económica han seguido algunos otros países, y creo que Colombia también es un ejemplo. Chile de alguna manera le dio la pauta a países. Perú también ha seguido una ruta bastante similar. Yo diría que Uruguay también, algunos países centroamericanos de igual forma. Es decir, creo que nos hemos ido desprendiendo de encasillar a la política económica como de un solo tono, y yo por eso algunas veces he dicho que hay 2 formas de hacer política económica, la buena y la mala. Y la buena es la que hemos mencionado y la mala es desordenar las cosas, no endeudarse de una manera adecuada, no tener buenas relaciones internacionales, no buscar acuerdos. Esa es la mala. Entonces, eso hace referencia a que es mejor ese hilo conductor, ese norte que hay que seguir para poderle dar confianza al inversionista nacional, al inversionista extranjero, dar una suerte de seguridad para que podamos todos poder arriesgar en una actividad y saber que no nos van a cambiar la regla y que esa va a ser la conducción hacia adelante. Esto obviamente no quiere decir que la economía no tenga una vinculación con la política o que todos no tengamos una forma de ver el mundo distinta. Unos seremos más intervencionistas, debemos así, o queremos darle tal vez al Estado un rol un poco más importante, rol en algunos casos menos importante en otros, pero eso no quiere decir que caigamos en los extremos como hemos caído, que es decir que el Estado tiene que tener una farmacéutica privada, una farmacéutica estatal, o tiene que tener un importador estatal, o tiene que tener los medios de comunicación estatales y de propiedad, en este caso del gobierno. Eso ya es irnos a los extremos que no da los resultados que uno debería buscar. Así que esto es un poco, creo yo, que quería comentarles desde mi lado. Quisiera conocer qué opina sobre esto, Bernardo. Yo coincido, yo sí creo que las personas por naturaleza tenemos distintas visiones y eso es absolutamente comprensible, natural, lógico. Ya sucedía, bueno, toda la historia de la humanidad ha sucedido, pero
Por ejemplo, en el siglo IV a.C., Platón hablaba del mundo de las ideas, de lo que nosotros pensamos y cómo eso debe influir en la realidad. Y su discípulo Aristóteles era mucho más empírico, quería entender la realidad y sobre eso sacar conclusiones. Yo considero que los economistas, la primera tarea que tenemos, que no es la única, es analizar y entender cómo funciona el mercado. Y cuando hablo de mercado me refiero a este proceso de asignación de recursos, es todo un proceso. Que no es lo mismo que decir cómo debe funcionar el mercado. Y hago una pequeña analogía aquí. Es como los médicos deben de entender cómo funciona el cuerpo, no decir cómo debiera funcionar el cuerpo, porque no sé, es que un médico dice, lo que nosotros necesitamos es que cada persona tenga 2 cabezas o 3 corazones, por decir alguna tontería. Hay que entender cómo funciona el cuerpo y si es que hay una anomalía, hay que corregirla, que por supuesto existe. La gente se enferma, las economías tienen recesiones, no están aprovechando todo su potencial, hay gente desempleada, hay mucho trabajo y análisis que hacer, pero hay que partir de un análisis de comprensión de lo que está sucediendo y cómo funciona, no cómo debería funcionar, porque ahí se comete un error gravísimo y con ese primer mal paso ocurren malos pasos a futuro. Así que hay que entender o procurar entender cómo funciona el mercado, cómo está funcionando y ver anomalías o fallas y tratar de corregirlas. Me parece, en la línea de lo que decía Mauricio, que hay un gran consenso de qué es lo que permite mejorar las condiciones de vida de la población, que en definitiva es el fin último de las políticas económicas. Creo que los equilibrios son un fundamento para mejorar las condiciones de vida de la población en todos sentidos. Por ejemplo, las cuentas públicas deben estar equilibradas en la medida de lo posible. No quiero decir con eso que el endeudamiento sea negativo. Una deuda adecuada puede permitir desarrollar proyectos de inversión importantes que permiten tener mayor crecimiento a futuro. No estoy diciendo que deba ser de manera, digamos, si quieren, como que fuera una receta y hay que seguirla, pero hay que tratar de mantener un equilibrio en las cuentas públicas, decía, en las cuentas externas y en general un equilibrio en la economía. Otro tema. Las normas deben ser claras y estables en la medida de lo posible, porque las reglas del juego son lo que atraen o disuaden, si es que son irregulares y cambiantes, la participación de los actores privados, que lo que buscan son condiciones que les den confianza para arriesgar sus capitales. Hay muchos ejemplos, Mauricio ya mencionó Chile, mencionó Perú, mencionó Uruguay. Yo creo que un ejemplo interesante ahora mismo es Bolivia. Bolivia, país del socialismo del siglo XXI. Podemos entrar en los lirismos, pero lo que estamos tratando es justamente de recortar estos lirismos y hablar de la realidad. País que ha mantenido no solo equilibrios fiscales, sino ha acumulado importantes reservas durante los años de bonanza y esas reservas ahora le permiten mantener el gasto público, o que no se reduzca mucho el gasto público porque afortunadamente tienen esos recursos que les permiten satisfacer sus necesidades. Podemos hablar también de la importante complementariedad que se da en la economía. Si es que le va bien al inversionista, no es que le va bien a causa o en detrimento de los actores privados, de los empleados. Si es que le va bien al inversionista porque está invirtiendo en varias empresas, están creciendo esas empresas, le va a ir bien al trabajador porque tiene más y mejores oportunidades de empleo, seguramente aún mejor remunerado. Entonces hay una complementariedad muy fuerte en la economía y hay que darse cuenta de las cosas que han servido y que no han servido. Por ejemplo, los acuerdos comerciales, que Colombia tiene 50, con 50 países, quiero decir, no 50 acuerdos comerciales, porque hay, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo, pero es con muchos países. Pero tiene acuerdos con 50 países, que Perú tiene con 54 países, y con nosotros me parece apenas tenemos con 11 países o menos. En vigor, porque el de la Unión Europea, que sería lo ideal que entre en vigencia, va a significar un incremento muy importante. Y que Chile es el país, me parece, en el mundo con más acuerdos comerciales, han demostrado ser muy útiles. Atraen la inversión, porque es atractivo, ¿no?, producir en un país para vender no solo a ese país, sino también al resto del mundo. Generan buenas plazas de empleo
se genera crecimiento, se normalizan y se homogenean las reglas, lo cual atrae aún más inversión y se generan oportunidades importantes. El caso de Bolivia, Mauricio fue muy claro en el caso de Chile, pero el caso de Perú también es interesante. Llevan prácticamente 2 décadas de gobiernos distintos, siempre con transiciones democráticas, pero que han mantenido un norte conjunto, un norte común, un norte de país que les ha permitido progresar. E insisto, que le vaya bien al sector productivo significa que le va a ir bien a la población y que se van a reducir las personas que viven en condiciones muy precarias de vida. Ahora, ¿en qué se pueden diferenciar los gobiernos? Hablábamos que siempre hay visiones y que es natural, es obvio que hay. Yo creo que se pueden diferenciar en las prioridades que les dan a ciertas políticas públicas, que es natural. Es decir, si es que un gobierno considera, por los análisis que ha hecho, por su visión, por su tendencia, por sus prejuicios, por lo que fuere, que lo más importante es que los ciudadanos tengan acceso a muy buena salud, es comprensible que le dedique más recursos al sector de salud. Estoy dando esto simplemente como ejemplo. Si es que otro gobierno considera que lo más importante para el desarrollo nacional es que exista infraestructura de primer nivel, le va a dedicar más recursos o va a volver una prioridad el desarrollo de infraestructura. Pero creo que hay que partir de algunos consensos que nos ha demostrado la historia, que son nada más análisis o resultado del análisis de los hechos. Debemos mantener equilibrios, debe haber normas claras, debemos permitir que se genere esta complementariedad que nos beneficia a todos, debemos abrirnos a mercados, más aún si es que somos un país tan pequeño como el Ecuador, en el que no podemos alcanzar economías de escala de manera independiente. Y es natural que se definan ciertas prioridades, pero claro, la cosa es que se dé también la complementariedad entre el sector público y el sector privado. Yo le escuchaba, por ejemplo, el presidente el último sábado mencionaba, ¿acaso mejores y más carreteras no atraen la inversión privada? ¿Acaso las hidroeléctricas que generan energía barata no atraen la inversión privada? ¿Acaso población más educada no atrae la inversión privada? Y tenía una serie de preguntas en este sentido. Y claro que los bienes públicos deberían atraer inversión privada. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué a pesar de eso no ha venido la inversión privada? Y la respuesta es clarísima, porque no existen las condiciones normativas que le den seguridad al inversionista para venir al país. Es decir, estamos perdiendo una oportunidad porque teniendo buenos bienes públicos, no están siendo aprovechados esos bienes públicos por el sector productivo, porque no viene el sector productivo, dadas las normas cambiantes, en muchos casos poco razonables, que se han ido promulgando a lo largo de estos últimos años, o ya prácticamente un decenio. Así que me parece que es legítimo que ciertos gobiernos tengan prioridades, pero hay algunos acuerdos básicos que no podemos dejar de tenerlos en cuenta, porque si es que no los tomamos en cuenta, simplemente perdemos oportunidades, desaprovechamos las oportunidades que nos da el mundo, que nos da un buen manejo económico para mejorar las condiciones de vida de todos, que esa es, como dije, la meta que debe tener la política pública en materia económica. Hay un tema que siempre hay que recordar y es cuál es la característica básica de la economía ecuatoriana. En el caso del Ecuador, el país tiene una participación en el PIB de América Latina del 2%. Y América Latina tiene una participación en el mundo de un poco más del 6%. Eso significa un país pequeño y muy abierto. Si esto es así, la aplicación de la política económica en el caso ecuatoriano, si algo tiene que precautelar, es precisamente su rol en la economía internacional. Y eso significa en términos prácticos buscar cuidar el tema de los acuerdos comerciales que requiere, buscar cuidar que la necesidad de tener un buen ambiente internacional, un buen nombre, un buen prestigio internacional, que el programa económico no descuide esta realidad y que sin eso
las posibilidades de crecimiento son mucho más limitadas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el neoliberalismo o el estructuralismo o cualquier otra línea de acción ideológica que se pueda comentar? Nada. Esa es una realidad que el Ecuador necesita y que requiere. Y esto obviamente está por encima de cualquier inclinación que podamos poner sobre la mesa. Eso es, por ejemplo, a mi criterio, una de las grandes debilidades de este gobierno. Lejos de fortalecer, lejos de robustecer la imagen internacional y la posición internacional del Ecuador, la ha debilitado. Bueno, queridos amigos, amigas, creo que hemos abordado temas de importancia, tanto de coyuntura cuanto de plazo más largo. Esperamos que estas ideas, de estos análisis sean de utilidad para todos ustedes. Estaremos próximamente con algún otro tema de coyuntura para beneficio de todos y les agradecemos nuevamente por su confianza en entregarnos estos espacios, estos minutos para poder dialogar con ustedes sobre temas de trascendencia nacional. Nuevamente muchas gracias, nos veremos pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.